Hola, mi nombre es Itzel Sainz. Vengo a compartirles este tema a nombre de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Azcapotzalco. Les envío un afectuoso saludo a nuestra rectora, la doctora Yadira Zavala Osorio, quien no pudo acompañarnos en esta cita por razones de agenda. Para entender un poco esa construcción de bases firmes en la UAM Azcapotzalco, me gustaría compartirles un poco del contexto de nuestra universidad. Nosotros estamos ubicados en la Ciudad de México, es la capital de la República Mexicana, y nuestra institución, la UAM, Universidad Autónoma Metropolitana, está dividida en 5 unidades. Estas 5 unidades están ubicadas en determinadas zonas, tanto de la Ciudad de México como una quinta, la más reciente, en un municipio cercano, pero no colindante, en zonas en las que pudiese la universidad incidir de manera positiva en su contexto cercano, en su comunidad aledaña. Nosotros estamos en la zona norte, la unidad Azcapotzalco es en la zona norte de la Ciudad de México, que tuvo una vocación industrial durante mucho tiempo y ahora también se comparte por una vocación comercial. Nuestra comunidad universitaria se integra a nivel del alumnado por 15.500 personas, de las cuales ya estamos a punto de llegar a una equidad de género con 44% de mujeres y 56% de género masculino, mientras que en el personal académico estamos todavía un poquito más atrás, tenemos 34% de personal académico femenino y 66% femenino. Nuestra universidad ofrece 18 licenciaturas y 27 posgrados. Estos están divididos en 3 áreas del conocimiento diferentes: las ciencias básicas e ingeniería, las ciencias sociales y humanidades y las ciencias y artes para el diseño. A partir de todas estas es que se distribuye esta oferta educativa. Y la institución se preguntó cómo desarrollarse de manera sólida en su camino hacia ser una institución sostenible, porque la convicción es que va a ser un camino que nunca se acabe, que nunca vamos a acabar de construir porque las circunstancias siguen cambiando, porque el entorno sigue cambiando y porque nuestra comunidad se renueva cotidianamente. Primero, entendimos que tenemos ciertas fortalezas como institución que vienen desde nuestra fundación. La primera es la organización departamental. Nuestros departamentos, que es donde se concentra el personal académico, no están divididos en facultades, sino, por ejemplo, en mi caso yo pertenezco a la División de Ciencias y Artes para el Diseño, al Departamento de Investigación y Conocimiento para el Diseño, y en ese caso, en nuestro departamento hay arquitectura, hay personal de arquitectura, hay personas de diseño industrial, de diseño de la comunicación gráfica, hay comunicólogos, ha habido filósofos, de manera que la discusión al interior de los departamentos es una multidisciplinaria para tener una comprensión más completa de los conceptos, de los términos, de los problemas y que entre nosotras y nosotros dialoguemos y llegamos a conclusiones que abarcan de manera más amplia los problemas y las cuestiones a las que nos enfrentamos. Otra fortaleza que tenemos es la desconcentración funcional y administrativa. Desde el punto de vista de toda la universidad, tenemos sí un rector general que pues maneja el presupuesto general y una normativa general. Sin embargo, a partir de ahí, cada una de las unidades académicas tiene la facultad de determinar cuáles son sus prioridades y cómo organizarse al interior. De este modo, prioridades que tienen, por ejemplo, que requieren presupuesto, se asignan desde la unidad y no se asignan por una sola persona que toma las decisiones, sino tenemos órganos colegiados. ¿Cómo responder a esta pregunta? Empezamos reconociendo las fortalezas que tiene el modelo UAM. La primera es su organización departamental, que es cómo se organizan el personal académico a nivel de la institución. Nosotros no tenemos un departamento por facultad, es decir, por ejemplo, en la División de Ciencias y Artes para el Diseño no hay una facultad de arquitectura o una facultad de diseño industrial, sino que en mi caso, por ejemplo, pertenezco al Departamento de Investigación y Conocimiento del Diseño y ahí participamos gente que viene de arquitectura, de diseño industrial, de diseño de la comunicación gráfica. También hay gente que trabaja desde las comunicaciones, ha habido gente de filosofía o de sociología, de modo que cuando nosotros discutimos al interior,
hablamos o logramos tener una visión más de conjunto, no solo disciplinaria, sino más multidisciplinaria e interdisciplinaria. También tenemos otra fortaleza que es la desconcentración funcional y administrativa. Desde el punto de vista de la institución, está el rector general, sí, sin duda hay una normativa general, pero a partir de ahí, cada unidad puede tomar sus decisiones de manera independiente, tanto de organización interna como de cuáles son sus prioridades que inciden incluso en el presupuesto. Y esto no lo hace una sola persona, lo hace un órgano colegiado, en donde vienen representados en el consejo académico. Hay personas que vienen del personal académico, sin duda, pero también representación del alumnado, de nuestras autoridades, del personal de base, de modo que todas esas decisiones sobre esas prioridades funcionales y administrativas se toman en ese conjunto. Ese es nuestro órgano máximo de decisión. Independientemente ya para el trabajo cotidiano en las aulas y en los laboratorios de investigación y talleres, tenemos dos pilares fundamentales. Uno son las áreas académicas y otro la figura del personal académico. Cuando a nosotros nos contrataron como profesores investigadores, de manera que nuestras tareas no son únicamente el dar clase frente al aula, sino que también es nuestra responsabilidad generar nuevo conocimiento, vincular ambas cosas, y en las áreas académicas también existe la responsabilidad de la tercera función sustantiva, que es la preservación y difusión de la cultura. Entonces, esa investigación que se debe volcar en las aulas también debe permear no solo a espacios académicos, a pares académicos, sino inclusive tratar de divulgarse, de hacer un vocabulario que sea accesible a personas no especializadas y que podamos compartir esos conocimientos que se generan y vincular el trabajo de nuestro alumnado mediante el servicio social u otros recursos con esa preservación y difusión de la cultura, y luego veremos también algunos otros aspectos. También otra cuestión que tiene de ventaja es que cada una de las divisiones académicas tiene un tronco general, de manera que el estudiantado que entra, por ejemplo, a la carrera de administración, tiene compañeros y compañeros de economía, de derecho, de sociología, de administración, todos participan en esa misma aula durante algunos trimestres iniciales, igual con la idea de tener una visión más amplia de su área del conocimiento. Y se decidió cuando se fundó la UAM que todas las unidades tendrían una división de ciencias sociales y humanidades, pero que también ese enfoque social y humanista pasaría al resto de las divisiones, de modo que todas tenemos materias en la unidad, en la universidad se llaman UEAs, unidades de enseñanza-aprendizaje, que todas esas materias, bueno, todas las divisiones tienen también unas UEAs, unas materias que aborden temas sociales y humanistas, y que tengamos una conciencia clara de que somos una universidad pública que recibe recursos federales y que se debe a la sociedad, que es importante que nos vinculemos con esa sociedad que nos rodea, con ese entorno o con algunas otras áreas en donde podamos incidir, una vez más a través de la investigación y la docencia. Reconociendo esas fortalezas institucionales, vemos que también se plantearon desde nuestra historia de una manera más práctica. Esa vocación de sostenibilidad ha existido en la UAM Azcapotzalco desde su fundación, y lo podemos ver, por ejemplo, en que fuimos la primera universidad, la primera institución de educación superior del país en ofrecer ingeniería ambiental como una opción para la formación profesional de los jóvenes y las jóvenes. Esas fortalezas del modelo UAM también se ven si nosotros analizamos nuestra historia, porque siempre se ha visto una vocación sustentable en la unidad. Y esto se puede ver, por ejemplo, en que fuimos la primera institución de educación superior en México en ofrecer la carrera de ingeniería ambiental como una opción para las y los jóvenes. Y también en la División de Ciencias y Artes para el Diseño, la inclusión del Departamento de Medio Ambiente. También desde hace décadas existen el posgrado en Planeación y Políticas Metropolitanas y el posgrado en Ciencias e Ingeniería Ambientales. Esos fueron los primeros posgrados que formaron parte de nuestra oferta, pero se han sumado nuevos posgrados.
desde la División de Ciencias Sociales y Humanidades, Economía y Gestión del Agua, y desde la División de Ciencias y Artes para el Diseño, los posgrados en Diseño Bioclimático, en Paisajes y Jardines, en Construcción y Restauración del Patrimonio Construido, en Estudios Urbanos, y hace 2 años y medio la licenciatura en Diseño de Proyectos Sustentables, que ya desde su creación tiene un enfoque multidisciplinario, puesto que en él participan la División de Ciencias Básicas e Ingeniería, la División de Ciencias Sociales y Humanidades y la División de Ciencias y Artes para el Diseño, y no solamente una de las áreas del conocimiento. Pero toda esta historia y toda esta vocación, pues es necesario convertirla en acciones. Y también eso lo podemos ver a lo largo de nuestra historia. Esa idea de vincular la investigación y la docencia también se ha visto basada en la gestión del campus específico. Menciono dos programas, los de los más reconocidos, pero hay más en donde, por ejemplo, desde hace más de 20 años tenemos el programa de separación de residuos, Separacción. Se hizo un análisis pormenorizado de cuáles residuos se recibían en los espacios públicos de la unidad, y a partir de ello se determinó que se necesitaban únicamente dos botes: residuos recuperables y residuos no recuperables. De tal modo, todo el campus está lleno de estos botes para recibir, y una palabra importante es esa de los residuos, para que se cambie ese concepto de que es un desperdicio, de que es basura, y se piense en que es un sobrante, porque un sobrante tiene un valor, un desperdicio no lo tiene. Entonces el sobrante tiene, el residuo tiene ese concepto de que fue lo que sobró y que se puede reaprovechar. Esto se va a un centro especial en donde se separa todavía más y se entrega de esa manera a instancias externas, las adecuadas. Aparte, la planta piloto de tratamiento de aguas residuales, que también empezó como un proyecto de investigación, al igual que Separacción, y que se volvió un proyecto de gestión del campus. Hoy en día, agua que se recupera de las lluvias en el tanque, en un tanque de tormentas y de otros espacios, se canaliza a la planta de tratamiento de aguas residuales y se utiliza en mucho para el riego de jardines y su aprovechamiento. Ese convertir en acciones no solo se dio en vincular la investigación y la docencia al interior del campus, sino que también, buscando esa vocación inicial de salir a las comunidades, también se ha volcado hacia la sociedad. También mencionaré únicamente dos de los programas reconocidos dentro de la unidad, que es el programa multidisciplinario de diseño y artesanías, en donde estudiantado de las diversas unidades y de las diversas carreras va a las comunidades donde hay artesanos, no a enseñarles cómo hacer las cosas, sino a aprender de ellos y a ver de qué manera pueden asistirlos, reconociendo que los saberes sobre esas artesanías y sobre la cuestión simbólica que éstas aparejan viene desde la comunidad, y así se enriquece esa visión de nuestros alumnos y de nuestras alumnas en esa participación. Y también tenemos el rescate de la Laguna La Piedad. Este es un cuerpo de agua que está en un municipio conurbado, no dentro de los linderos de la Ciudad de México, ya en lo que se llama el Estado de México, en el municipio de Cuautitlán, y que ha sufrido estragos por la contaminación. Ya desde hace algunos años se empezó a trabajar con la comunidad para lograr rescatar esa laguna La Piedad, pensando en que también esos cuerpos de agua son importantes dentro de ese gran entorno urbano que es la zona metropolitana y no solo la ciudad de México. Todas estas acciones también se pensó que necesitábamos lograr construir su permanencia, que no fueran únicamente proyectos de investigación que dependieran, pues quizás incluso de que no se jubile el personal académico, sino que había una responsabilidad institucional que asumir, y que era necesaria la creación en el organigrama de una instancia que se hiciera responsable directamente de esas acciones. De manera que a lo largo del tiempo se ha creado un ciclo virtuoso en donde, aparte de esa inclusión del organigrama, personas que se han ocupado de los temas de sostenibilidad en ocasiones han ocupado lugares clave dentro del organigrama de la institución también, y han propiciado la redacción de documentos importantes que trazaran un rumbo claro para ese camino hacia la sustentabilidad. Ese trazo del rumbo no ha sido tampoco redactado por una sola persona, la que estuviera en ese momento en la posición de liderazgo, sino que convocar a la comunidad, que esos documentos se redactarán
por parte de la comunidad que conociera de los temas, pero que también representara al alumnado, a las instancias, a la docencia, a la investigación, para que se generara esta reflexión y se llegara a un proceso de evaluación continua en donde se viera cómo se había avanzado a partir de estos documentos, de modo que siempre fuera la oportunidad el abrir más espacios y el abrirse a nuevas propuestas, no solo presentadas por las personas que ocupaban esas posiciones de liderazgo o que participaron en la redacción de ciertos documentos, insisto, para generar ese ciclo virtuoso. Y así tenemos hoy la Oficina de Gestión Ambiental, que ya existe desde hace algunas décadas, que es finalmente la que se ocupa de esa gestión del campus directamente enlazada a la sostenibilidad. El primer documento que trazó ese rumbo fue el Plan Institucional hacia la Sustentabilidad de la Huamas Capotzalco, que ese se trazó con una temporalidad de 2009 a 2014, en donde se empezó a hacer esa visión estratégica en donde se viera cómo dentro de la UAM podía incidirse directamente desde la docencia, desde la investigación, desde la preservación y difusión de la cultura y desde la gestión del campus. Y se pensó en esos 5 años para hacer un parteaguas y ver cómo estaba funcionando. Se hizo una evaluación, se vio qué cosas sí estaba funcionando, qué cosas hacían falta para seguir trabajando. Nuevas instancias de rectoría, nuevos líderes convocaron de nueva cuenta a diferentes integrantes de la comunidad, en este caso el doctor Oscar Lozano Carrillo, que generó la Comisión Guama Sustentable, para generar no solamente la estrategia que ya se tenía, sino verterla en nuevas acciones, en propuestas nuevas que convocaron también a la comunidad universitaria. Por ejemplo, el colectivo Radar Verde, ahorita esos estudiantes ya salieron, pero era un colectivo de alumnado que estaba activo dentro de la unidad para buscar esa construcción de sostenibilidad. Ese colectivo participó en las estrategias e incluso fue quien lanzó una iniciativa de que se hiciera un pronunciamiento urgente ante la emergencia por el cambio climático, porque pues finalmente nuestras jóvenes y nuestros jóvenes son quienes van a heredar el problema, quienes van a heredar el planeta. Se siguió avanzando con esfuerzos renovados y sostenidos. Necesitamos una cultura de protección civil tan solo porque vivimos en una ciudad, en una zona sísmica. En separación se añadieron nuevas acciones y ahora tenemos la planta de composta en donde no solo se busca la mejora de suelos dentro de la unidad, tenemos unas áreas verdes bastante amplias, sino que la misma comunidad puede acercarse con un contenedor para llevar composta a sus hogares o a sus comunidades. Tenemos también el inventario de arbolado, que viene de otro proyecto de investigación. Ya existía un inventario de arbolado que se hizo hace algunos años, ahora en 2025 se actualizó, de modo que se reconozca cada uno de los árboles de nuestra unidad como parte de nuestro patrimonio y de esa manera cada árbol se le puso una placa de identificación en donde se puede ver el origen de la especie, si es nativa, si es endémica, cuáles son sus características tanto de su nombre científico, su nombre común, como si fuera un museo vivo. Y así cada persona que transita y que ve estas placas y las lee, valora este patrimonio de la universidad con cada una de esas piezas de ese inventario del arbolado. Así que se dijo, bueno, con toda esto que se ha construido, se tiene cierto andamiaje, pero necesitamos también ver de qué modo esto se convierte, esa construcción de la permanencia, también se vierte de una manera más formal. El norte, sin duda, son los objetivos de desarrollo sostenible. Las universidades pueden ir directamente a la educación de calidad, pero con todas las acciones que les he platicado y los esfuerzos que se han realizado, vemos que nuestras instituciones inciden finalmente en todos los objetivos de desarrollo sostenible. El proyecto de la Laguna La Piedad, por ejemplo, vida submarina, aunque no sea el mar, finalmente el recuperar un cuerpo de agua también propicia ese ecosistema acuático que vive en ese espacio, esa agua limpia y saneamiento con la planta de tratamiento, ciudades y comunidades sostenibles en la gestión del campus y buscando que se salga de las paredes y se vincule con la sociedad, salud y bienestar, la acción por el clima. Finalmente vemos que todo eso se logra con esas alianzas y esa vinculación
tanto al interior como al exterior de la UAM. Entonces debemos asumir, y nosotros lo tomamos de esa manera, que esos objetivos de desarrollo sostenible van a tener esa brújula que nos permite a nosotros avanzar en esa construcción. Gracias a ese pronunciamiento que se propició por la iniciativa generada por el estudiantado, el rector general dijo, bueno, no basta con un pronunciamiento. ¿Qué hay más allá de ese pronunciamiento? Y se generó, una vez con participación de toda la comunidad, ahí sí a nivel de rectoría general, en otro órgano colegiado superior que se llama el colegio académico, donde también participan autoridades, representantes del estudiantado, representantes del profesorado y especialistas, se redactó el Plan de Desarrollo Sostenible ante el Cambio Climático 2022-2030. A pesar de que lanzó en 2030, ya se ha llevado a cabo una revisión para puntualizar algunos aspectos. Cada una de las unidades académicas genera los indicadores a partir de su seguimiento a los 10 programas que conforman este plan de desarrollo, pero se vio que cada quien tenía diferentes metodologías para generar los indicadores, de modo que en 2025 se generó un documento complementario, la Guía de Cálculo de Indicadores, que nos permitirá como institución a futuro generar indicadores comunes que tengan esa misma metodología para poder analizar ese impacto. Si bien nosotros somos dentro de la unidad de Azcapotzalco una comunidad de 15.000 personas aproximadamente, si nosotros sumamos a todas las unidades académicas, llegamos a más de 50.000 personas. Por tanto, el impacto que podemos tener como una comunidad tan grande puede ser grande y es muy importante tener ese seguimiento de cómo mitigamos esos impactos, y esta guía de cálculo de indicadores nos va a servir mucho a ese nivel. Que les digo, esto pertenece a Rectoría General. Sin embargo, bajo el liderazgo de, una vez más, un cambio en Rectoría de Unidad, que es la doctora Yadira Zavala Osorio, cuando la Comisión Guama Sustentable presentó ante el Consejo Académico el documento de revisión de las estrategias y las nuevas iniciativas en la construcción de ese camino de sustentabilidad, lanzó esa iniciativa que el Consejo Académico genera las políticas operativas de sostenibilidad de la UAM Azcapotzalco. Y una vez más, hay que ampliar el contexto. A nivel de Rectoría General de toda la institución, tenemos esa normativa como conjunta que empieza con las políticas operacionales. Esa palabra implica a todas las unidades. Y dentro de esa desconcentración funcional administrativa existe un segundo nivel que es el de las políticas operativas. En este caso, estas políticas operativas que recién se aprobaron por el Consejo Académico, eh, se generan para la unidad, que sean una guía para la unidad de qué políticas se van a seguir. Ahora es importante señalar que este documento no solo se generó gracias a la participación de las personas que conforman el Consejo Académico, también se lanzó, una vez que se tuvo un borrador, se lanzó una consulta a la comunidad para que todo el mundo pudiera participar y pudiera opinar si había manera de enriquecerlas o qué aspectos le estaban interesando a esa comunidad que conforma esas más de 15.000 personas en la unidad de Azcapotzalco. Así las cosas, se vio que había que reconocer todo este trabajo, pero sistematizar los esfuerzos gracias a esas políticas. Y aquí verán algunos de los proyectos y algunos de los programas que ya mencioné, pero también algunos otros de los muchos que tiene la unidad. De modo que sí, había que reconocer ese trabajo, pero sistematizar ese esfuerzo. Y así llegamos a las políticas cuyo centro es el desarrollo sostenible y el cambio climático, y se dividen en 7 capítulos. Esos capítulos que empiezan con las funciones sustantivas, la docencia, la investigación y la preservación y difusión de la cultura, en las que, pues bueno, está vertido con difusión y divulgación, una vez más pensando en que se divulguen entre pares ese conocimiento de los espacios de investigación, pero que también se divulguen con las personas no especializadas, con un vocabulario accesible. Y todo esto también a través de la vinculación. ¿Vinculación con quién? Pues con organizaciones de la sociedad civil, con instituciones privadas, con instituciones gubernamentales, con instituciones educativas, en fin, buscar todos los canales posibles para poder llegar a esa vinculación de una manera integral, que también, sin duda, aparte de esas funciones sustantivas que se relacionan mucho con la vinculación, también se comprometiera la gestión del campus, tanto con acciones que ya se desarrollan como el manejo de la energía, el cuidado del agua, el cuidado de los residuos,
pero buscar también otras maneras de diversificar el trabajo que se hace desde la gestión del campus, buscando también la resiliencia. Sabemos que el cambio climático implica no solamente que nosotros, bueno, independientemente de eso, tenemos esa cultura de protección civil por la zona sísmica que habitamos, sino que también el cambio climático implica tanto sequías con una escasez de agua, el riesgo hídrico de la Ciudad de México es muy alto, como también lluvias torrenciales, por ejemplo, y eso afecta tanto a nuestra comunidad al interior como al exterior. Necesitamos también generar instituciones resilientes ante fenómenos naturales que se generan una vez más por ese cambio climático. Un consumo responsable, sin duda, esa reflexión continua sobre qué se genera desde la docencia o desde la investigación, cómo nosotros buscamos o qué cosas imprimimos, qué oficios y documentos administrativos podemos reducir y convertir solamente en una versión digital, cuántos carteles imprimimos para difundir las actividades de investigación que estamos realizando y todo esto que tenga siempre una planeación y evaluación aparejada. En este momento se estableció que estas políticas que recién se aprobaron se revisen dentro de 4 años para ver y evaluar cómo ha funcionado el camino y que tengan esa evaluación continua para ver cómo ha cambiado el contexto, cómo ha cambiado la institución, sus integrantes, para de esa manera tener una vez más un ciclo de renovación que tenga siempre una idea que esto es un sistema. Si nosotros le jalamos un poquito a la docencia, va a implicar en la gestión del campo. Si nosotros buscamos cómo reducir los materiales que se utilizan en la docencia o cuáles, en el caso de los laboratorios, por ejemplo, se disponga de los residuos peligrosos o de los residuos tóxicos de una manera adecuada, se vincula con la gestión del campo, se vincula con la investigación. De qué manera nosotros propiciamos que nuestra comunidad aledaña se beneficie de la gran biodiversidad que tienen los jardines de la universidad, por ejemplo, cómo esa resiliencia también afecta en las especies vegetales que nosotros incorporamos a nuestras áreas verdes a nivel del manejo de agua, por ejemplo. Entonces, todo es un sistema y todo se afecta una cosa con la otra y es muy importante que estas políticas operativas toman en cuenta esto, toman en cuenta a toda la comunidad universitaria y a sus diferentes sectores y de esta manera poder mirar hacia el futuro con esos documentos que ya tenemos, el andamiaje que nos da nuestra historia y nuestra vocación, el andamiaje que nos dan documentos normativos de toda la institución y documentos normativos que nos afectan directamente como institución, pero que para el futuro necesitamos que todas y todos como sector y como personas que viven en esta universidad se comprometan en esta construcción a futuro para que este camino continuo y este camino permanente cada vez salga de nuestras paredes como institución y se lleve tanto a nuestras casas como a las comunidades en las que habitamos. Muchísimas gracias por su atención. Les dejo mi correo electrónico, la página de la UAM, por si quieren tener más información. Nos da mucho gusto haber compartido con ustedes este tema.